Cobertura, hemos dado espacio al diálogo sobre el plan contra la inflación que está próximo a presentar el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mucho se ha hablado respecto a si va a topar los precios, tal como se hizo en gobiernos anteriores, en específico el de la Madrid, el de Salinas de Gortari. Hoy el presidente en la mañanera aclaró que no se busca toparlos, pero sí se busca homologarlos. No control de precios, vamos a garantizar precios de garantía, vamos a garantizar precios justos, para no hablar con redundancia, en los básicos, precios de garantía. Les estamos proponiendo es que tengamos un precio parejo de una canasta básica, que se pueda comprar al mismo precio en la Ciudad de México, o en Tijuana, o en Valladolid, o en Tapachula. Estamos definiendo que sean 24 productos básicos. Vamos a ahondar más en este tema. Para ello tengo el gusto de saludar a Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía, actualmente diputado del Partido Revolucionario Institucional y secretario de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad. Gracias, diputado, por su valioso tiempo. Gracias, Pedro. Buenas tardes, buenas noches. Con el gusto de platicar contigo. Vamos a mejorar la comunicación, no escuchamos lo que dice el diputado Ildefonso Guajardo. Vamos, lo vemos, no lo escuchamos. Vamos a tratar de mejorar esto para poder llevarlo hasta usted. Es muy importante conocer la opinión de Ildefonso Guajardo. Recordemos que él incluso fue negociador del TEMEC, este acuerdo comercial con Estados Unidos, con Canadá. Una de las cuestiones importantes que se ha señalado dentro de este tema del topado de precios es si estaría incumpliendo con los tratados internacionales, pero vamos a platicar con él en unos minutos más. Diputado, ¿nos escucha bien? Yo te escucho perfectamente, Pedro. Diputado, usted... Te escucho perfectamente, Pedro. Muy bien, diputado, usted negoció el TEMEC con esta homologación de precios que busca el presidente. ¿Se podría incumplir tratados internacionales? Mira, tenemos que entender muy claramente, una vez que haga el anuncio el señor presidente, de lo que estamos hablando. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... ¿Sí me escuchan? Sí, lo escucho muy bien. Perfecto. Recordemos, tú hacías una referencia a situaciones de contención inflacionaria en el gobierno de Miguel de la Madrid. Déjame recordarte que en ese momento lo que se estableció fue los famosos pactos. ¿Qué significa eso? De sentar en una misma mesa a todos los factores de la producción, a todos los representantes sindicales, empresariales, el gobierno, porque todos de alguna manera tenemos impacto en la aceleración. Pero a diferencia del periodo de la Madrid o del periodo de Salinas, hoy una parte muy importante de la presión viene también de la situación de crisis de la guerra Rusia-Ucrania y de la situación que la pandemia nos deja. Entonces, nuestra capacidad de establecer acuerdos para una contención inflacionaria está limitada por las presiones externas. ¿A qué podemos llegar? A que en un momento determinado en la mesa, cada una de las partes pone. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el gobierno ya está haciendo un compromiso de contener el impacto en energéticos, que son un insumo básico para el sector industrial, aunque eso a los mexicanos nos está costando casi 1.500 millones de pesos diarios. Pero entonces, en respuesta a ese esfuerzo del gobierno, puede haber compromisos de sectores productivos en ese sentido, pero son compromisos voluntarios. Otra cosa, y aplaudo que no lo exprese así el señor presidente, que no vayamos a un sistema de control de precios o de establecimiento de precios tope como existió en los años 70, en los años 80, cuando realmente distorsionamos la economía y el efecto fue realmente peor sobre la disponibilidad de bienes básicos en el mercado y de la corrupción y la violación de precios que se desataba, ¿no? Entonces, y además consiguiendo efectos muy contraproducentes. Tenemos ejemplos de cosas irrisorias que pasaron en los 70s.
contuvimos tanto el precio de la tortilla con subsidios que los engordadores de cerdo les salía más barato alimentar los cerdos con tortillas que darles maíz. Claro, ahora como exsecretario de Economía, ¿qué tan complicado es para un gobierno sentarse a negociar con los empresarios? Siempre es un gran reto, porque en esa negociación, como te digo, todo el mundo tiene que poner de su parte, y los empresarios también no les puedes exigir, frente a incrementos de precios internacionales en sus insumos, como es en el caso de granos, pues pedir que ellos absorban esos costos, llevándoles a puntos donde no tengan rentabilidad dentro de su actividad. Pero sin embargo todo mundo puede poner de su parte para tratar de aminorar la evolución inflacionaria. Pero la buena noticia del día de hoy es que el presidente dijo claramente que lo que él va a proponer no es un control de precios o un establecimiento de precios tope, sino simplemente espero que sea algo similar a lo que en algún momento conocimos como los famosos pactos de los sectores en materia de precios, pero que de alguna manera todos los sectores tienen que poner de su parte, incluso el gobierno, más allá de los subsidios actuales, generando buenas condiciones para el sector productivo. Y ante esta negociación de pacto, Ildefonso, ¿cuál es la moneda de cambio que un gobierno puede ofrecerle que ganan los empresarios? Pues de hecho el gobierno también se compromete, o sea, pone en la mesa compromisos, elementos de facilitación de inversión, temas como los que estamos discutiendo, el subsidio a los combustibles para bajarle la matriz de costos de las empresas. O sea, hay varios elementos, e incluso también en el sector social. O sea, todo el mundo se compromete en ese proceso. Disponibilidad de créditos para pequeñas y medianas empresas, inclusive elementos que faciliten la actividad empresarial. Para lograr un acuerdo para homologar precios más allá del efecto económico, ¿cuál es el impacto político que podría provocar, Ildefonso? Ahora, el problema, más que referirme al impacto político, lo único que me quedo con duda es cuando el presidente habla de homologar, de establecer un mismo nivel de precios en todo territorio. El problema que tú sabes que tenemos es que las condiciones de acceso y accesibilidad y de logística en todo el territorio nacional son los que de alguna manera desafortunadamente establecen los diferenciales. La pregunta es qué vamos a poner en la mesa para que también la matriz de costos sea homologada para los empresarios. Y aquí me refiero a costos de las casetas para tránsito de mercancías, costo del combustible, como hoy afortunadamente para los empresarios, pero no para las finanzas públicas, se está dando el subsidio a la gasolina. Pero tendríamos que tener elementos que también favorezcan esa homologación, que no es fácil porque lamentablemente las condiciones regionales difieren. Diputado, pero no podemos dejar de lado también que habría un impacto político también, y más de cara a unas elecciones que ya están a la vuelta de la esquina, tanto las estatales como las del 24, ya muy pronto. Sin duda esto es un elemento importante. Soy de los que cree que, y aquí yo iría incluso a que en este buen propósito de ayudar a las familias mexicanas, pues hagamos un pacto, pero no solo con los factores de la producción. Después de lo difícil que fue el debate eléctrico, pues por fin tomemos nota de que estamos en una democracia y que también es importante que los diferentes actores políticos estén en la mesa de consensos. Porque recordemos que tenemos gobernadores de diferentes signos partidistas que también pueden ser elementos importantísimos para lograr esta homologación que propone el presidente. Claro, ahora aprovechando que lo tenemos en este espacio, diputado, me gustaría saber su postura respecto a esta decisión que da el INE el día de hoy de ordenarle a Morena bajar esta campaña que tenía contra quienes votaron en contra de la reforma eléctrica. Pues no me sorprende la determinación porque está pegado a nuestros derechos constitucionales. O sea, ningún representante popular puede ser, digamos, de alguna manera acusado o convenido o perseguido por simplemente expresar en un voto su pensamiento y su convencimiento de que México necesita un sector eléctrico competitivo que no contamine y que no ponga en riesgo la salud de los mexicanos. ¿Esta persecución llegó más allá de lo que vimos en redes sociales? Es decir, ¿llegaron a ser amenazados?
Mira, definitivamente varía de acuerdo a la presencia de Morena en el territorio nacional. Yo te diría que Nuevo León fue prácticamente un gran respaldo de los electores de mi estado a todos los diputados de diferentes partidos que votamos en contra de la reforma, porque es un estado que sabe lo importante que es tener energía limpia y a costo competitivo para poder seguir ofreciendo empleos para los mexicanos. En otros estados donde hay mayor activismo a nivel de base de Morena, pues sí hubo ataques a casas de campaña, pintas y hostigamiento. Algunas de nuestras diputadas se le poncharon las 4 llantas de su vehículo, ese tipo de elementos que sí se dieron en otras zonas. Pero la conclusión que sacamos de esto es que es fundamental que defendamos nuestro derecho a representar a los electores que nos llevaron a nuestras posiciones de representación. ¿Con esta decisión del INE ya se cierra este capítulo o planean interponer algún otro recurso legal sobre esto? Yo entiendo que también hubo recursos legales interpuestos en materia de derechos humanos ante otros organismos, inclusive tengo nota que se interpuso en organismos internacionales. Pero finalmente lo importante es que entendamos que tenemos que seguir avanzando en el proceso legislativo en favor de quien nos eligió para representarlos. Ildefonso Guajardo, muchísimas gracias por su valioso tiempo.